Pues nuevamente bienvenidos a las pláticas. Hoy van a ser las pláticas presacramentales. Vamos a estar hablando de lo que es el bautismo, la confirmación, la reconciliación y la comunión, sacramentos que los hijos de ustedes van a recibir en los próximos días, ¿sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repiten después de mí: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio con lo que son nuestras pláticas del bautismo. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11. Para los que traen Biblia, por favor saquen su Biblia. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él, como lo hace la paloma. Mientras se escuchaba estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra de Dios. El sacramento del bautismo, ¿sí? Es prácticamente recibir el don del Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios. ¿Sí sabían eso? Bueno, por medio del bautismo nosotros somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿alguien sabe qué pasa con las personas que no se bautizan? Solo son criaturas, ¿sí? Cuando Dios crea el mundo, vamos a irnos al Génesis, todos busquen en su Biblia el libro del Génesis. En el libro del Génesis, lo que acabamos de escuchar es que en el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Si ustedes se dan cuenta, en las Sagradas Escrituras en ningún momento dice Dios crea al Hijo de Dios. ¿A quién crea? Al hombre. ¿Y cómo lo crea? A su imagen y semejanza. Bueno, lo que vemos en el bautismo es que Jesús se bautiza. ¿A qué edad? ¿Alguien me puede decir a qué edad se bautiza Jesús? A los 30 años. Jesús va a tener una vida pública de 3 años y es bautizado por Juan el Bautista para mostrarnos el camino de la conversión. La pregunta es, la mayoría de sus hijos ya tienen el bautismo. ¿Van a realizar qué sacramento van a realizar? Muchas veces nosotros llegamos a pensar que el bautismo tanto se puede realizar como no se puede realizar. Muchos dicen, pues da igual si mi hijo se bautiza o no, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos. La pregunta es, o más bien la cuestión es, si todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos, ¿cuál es la necesidad de bautizarse? Pues el bautismo tiene la misión de que cada uno de nosotros se convierta por medio del camino de Dios. Después de que Jesús recibe el bautismo en el río Jordán, es arrastrado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. ¿Y qué pasó durante esos 40 días? El diablo lo puso en tentación. ¿Y Jesús cayó en tentación o no cayó en tentación? Ok. La respuesta es, la victoria de Jesús es ya un anticipo de su victoria pascual y de nuestra propia victoria. El bautismo en Jesús
pone en acción la fuerza del Espíritu Santo, misma fuerza que el Padre le ha confiado y que culminará con su muerte y resurrección. El misterio pascual, cumbre de la acción salvífica de Dios, centro de la historia y razón de ser del hombre y del cosmos. En el Evangelio según San Mateo, busquen Evangelio según San Mateo en su Biblia, capítulo 4, versículos del 1 al 7. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las tentaciones en el desierto, que fueron durante 40 días y 40 noches, en la Biblia representan un signo muy importante. ¿Por qué 40? El número 40 lo vamos a estar escuchando mucho en la Biblia porque significa el tiempo necesario. ¿Qué significa el 40? Tiempo necesario. Al igual que el número 7 en la Biblia significa el número perfecto. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, le pregunta una ocasión Pedro: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dice 70 veces 7, ¿sí? Lo que es el número 70, el número 7 y el número 40 son números perfectos en la Biblia que nos van a dar a entender el número necesario, ¿sí? Más bien el tiempo necesario. Este tiempo necesario que Jesús vive en el desierto es para vivir la prueba de su bautismo. Recordar que Jesús acababa de ser bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista en el río Jordán, y por medio del Espíritu es conducido al desierto donde va a pasar 40 días y 40 noches para ser tentado. El diablo lo va a poner en tentación, pero teológicamente la iglesia dice: ¿una tentación es buena o es mala? No, no es buena ni es mala. La tentación solamente es una tentación como una prueba para poder ver si estás dispuesto a cumplir el plan de Dios. Jesús, recordar que es humano. Si ustedes se meten a estudiar algunos libros de historia o incluso de ciencia, Jesús dentro de la historia del hombre es una persona humana. De hecho, hay libros en las bibliotecas que hablan sobre Jesús de Nazaret como una persona civil, como una persona social, no como el Hijo de Dios, sino como una persona que sí existió. Hay muchos testimonios de personas que convivieron con Jesús y dicen que era un hombre muy especial, era un hombre con mucha sabiduría, era un hombre que al momento de estar cerca de él tenía una energía radiante que te la compartía y sentías tanto su energía que te sentías lleno de amor. Entonces, no solamente en nuestra iglesia sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que existió Jesús, sino socialmente hablando, Jesús sí existió. Entonces, la tentación, como por lo tanto no es ni buena ni mala, Jesús humanamente fue tentado y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? ¿Sí? Y Jesús sabiamente le responde: no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. El bautismo debe de ser para nosotros un camino en donde nosotros vivamos como hijos de Dios. Recordar que por el sacramento del bautismo se nos abren las puertas al cielo, a la vida eterna. Siempre nosotros cuando hacemos levantadas de cruz nos dicen: ¿cómo sé si mi familiar difunto
se fue al cielo, al purgatorio o al infierno? Pues es muy fácil. Si tu familiar estaba bautizado, seguramente ya está en el cielo. Pero si tu familiar se fue sin bautizar, pues cuestiónate, ¿qué podemos hacer? Pues rezar por él. Pero la vida de salvación de una persona depende de su vida sacramental. Ahora, en el bautismo descubrimos el sentido pleno de nuestro ser, imagen y semejanza. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita en el Génesis? ¿Qué dice en el Génesis capítulo 3? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Por eso en Jesús vemos al Padre que nos ama y descubrimos nuestra propia identidad como hijos de Dios. Un ser que manifiesta amor y en esencia es amor. Es decir, por medio del bautismo nosotros tenemos que ser personas llenas de amor y transmitir amor. Hoy, en estas pláticas, pues vamos a reflexionar precisamente en eso. Ya están bautizados ustedes. El problema es que están viviendo como hijos de Dios. ¿Están cumpliendo la misión que dice las Sagradas Escrituras? La misión es manifestar amor con nuestra persona y en nuestra propia esencia como ser hijos de Dios, somos amor. Pero ¿qué pasa? Salimos ahorita de las pláticas, llegamos a la casa y estamos con la familia, de la abuelita, del abuelito, compartiendo con los hermanos una comida y empieza el tema de la plática de la repartición de terrenos. Y hay problemas. ¿Por qué? ¿No dice la Escritura que somos esencia, somos amor? Y pues por lo tanto deberíamos de ver como hermanos que a todos nos toquen partes iguales, ¿no? Pero nunca falta el hermano que quiere más, ¿verdad? O el hermano que se agarró terreno de más ahí en la casa, ¿verdad? De la abuelita y ya hasta el nieto está, ¿sí? Suceden este tipo de cosas que parecen chistosas hablarlas, pero nos llega este tipo de actos en las vidas de la familia, llegan a veces hasta la muerte. Hay casos de personas que por un pedazo de terreno, por una casa, por un coche, pues sacan la pistola o lo mandan a matar por cuestiones materiales. ¿Y no dice la Sagrada Escritura que nuestra esencia es amor? ¿Que nuestra misión debe de ser amor? ¿Qué pasa que ahorita agarramos el carrito y vamos al súper o no sé, vamos a visitar a alguien y ya ahí en la esquina se nos cierra un coche y ya nos las está mentando? Hay veces que hasta a veces se baja el del auto y ya armado con la pistola, con el cuchillo, lo que sea. Actos tan sencillos en la vida cotidiana de las personas nos llevan hasta la muerte. Es increíble cómo en el corazón del hombre exista tanto odio, tanta agresividad, que nos lleve hasta el punto de la muerte. Y esto lo pueden verificar en las noticias, ahí en el Facebook, de todas las cosas que pasan todos los días en nuestra sociedad, y no es cosa del otro mundo. Pero entonces, ¿dónde tiene que surgir el origen de esa solución de problemas? Pues desde aquí. Si ustedes como cristianos, ustedes como buenos hijos de Dios, son en su esencia amor, pues deben manifestar amor. Si ahorita sales, y pongo el mismo ejemplo, se te cierra un carro, luego le vas a recordar a su mamá. No, tienes por esencia que ser amor. ¿Cómo actuarías? ¿Sí? Primero con tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Mirar a la otra persona como tu hermano. Imagínate, ¿no? Que fuera tu hermano, pues a tu propio hermano no creo que te lo agarres a golpes. Pero a veces también sucede, ¿no? Que a los hermanos se los agarran a golpes. Debemos de entender que nuestra misión como cristianos es manifestar amor. A lo largo de esta plática, que es bautismo, confirmación, reconciliación y comunión, veremos que todo se encierra en el amor. Vive en el amor y vas a poder ser feliz. Pero las personas que se meten en problemas, que todo el tiempo están metiendo cizaña, que están llevando chismes, que se están metiendo en la vida de los demás,
pues esas personas son las más infelices de esta vida. ¿Por qué? Porque tú solito te vas buscando los problemas de la vida. Dice, para ser amor, por lo tanto, necesitamos confirmar nuestra decisión de ser hijos de Dios. Es decir, ser amor toda nuestra vida y recibir la confirmación por el Espíritu Santo que da fuerza para vivir en el amor. Y aquí viene pues lo siguiente, del bautismo pasamos precisamente a la confirmación. Ya vimos ahorita dónde Jesús vive su confirmación. ¿Dónde? En el río, en el río Jordán, ¿sí? ¿Quién lo bautiza? Juan el Bautista. Y después de ahí, ¿qué pasa? Se va al desierto, vive la tentación y supera la tentación. Nosotros como bautizados no nos vamos a ir 40 días al desierto, pero existe un tiempo específico en el lapso de tu vida o en la historia de tu vida donde Dios te va a poner a prueba. O se va a morir tu papá, o se va a morir tu mamá, o se muere alguno de tus hijos, tus hermanos, tu tío, tu abuelito, ¿sí? Pero Dios te va a poner la prueba en determinado tiempo y no van a ser 40 días. Las personas que han perdido a un familiar, a un ser querido, cercano, sea el papá, sea la mamá, sea mi hijo, mi hija, ustedes sabrán el desierto que se vive, la soledad, la tristeza de perder a una persona que jamás vamos a volver a ver, que jamás vamos a volver a escuchar su risa, su saludo, un abrazo. Y esa soledad y esa tristeza no solamente dura 40 días. Ese es el famoso desierto, lo que nosotros vivimos en la ausencia de nuestro corazón, que es la pérdida de un familiar. Y esto te puede suceder a los 5 años, a los 10 años, a los 30 o hasta los 60 años. El tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe en qué momento te va a mandar la prueba. Pero para vivir en el amor tenemos que pasar esa prueba y entender que no todo en esta vida lo tenemos comprado. Hay personas que a veces, por azares del destino, por el trabajo, por la escuela, por la familia, o qué sé yo, algún día se ganaron la lotería, les fue muy bien, y cuando se ganaron la lotería, se quisieron sentir los todopoderosos, y yo lo puedo todo, hasta el día que Dios te quita a tu hijo, a tu mamá, a tu papá. Entiendes que ni aunque tengas el dinero de todo el mundo, vas a volver a regresar a esa persona nuevamente a la vida. Y es por ello que debemos reflexionar en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Debemos de vivir en el amor, y para ser amor debemos de recibir también la confirmación. Esta confirmación que sus hijos van a recibir en los próximos días, sacramento de confirmación, reconciliación y Eucaristía, son muy importantes porque el bautismo lo recibimos por parte de nuestros papás. ¿Quiénes son los que deciden bautizar? Pues nuestros papás. Ya cuando el hijo crece, entonces sí, el hijo decide qué es lo que quiere creer. Y dice aquí, ¿qué implicaciones tiene el sacramento del bautismo para mí? Primero, nuestra participación en la liturgia, es decir, aquí en la misa, que es signo visible de la fe, es plena teniendo el bautismo. Solamente los que están bautizados pueden comulgar, ¿sí? La pregunta seria es, personas que no están bautizadas, ¿qué sentido tiene que vengan a misa si no pasan a comulgar? Ahorita más adelante veremos el tema de la Eucaristía, que nos va a decir, las personas que no están casadas no pueden comulgar. Entonces, de nada sirve que vengas a misa o a escuchar misa si de todos modos no estás bautizado, no te has casado, no has recibido la comunión y la confirmación. Entonces, por medio del bautismo podemos vivir más plenamente la liturgia. Por el bautismo somos Cristos, es decir, adquirimos la actitud de Cristo, ungidos por el Espíritu Santo y por la participación en la Eucaristía, nos hacemos un solo cuerpo. Es decir, todos nosotros que estamos aquí participamos de la misma fe a través del bautismo. Ahora, al ser otros Cristos aquí en la tierra por el bautismo, tenemos las mismas tareas, la misma misión.
la misma vocación para continuar su proyecto de salvación, la tarea de llevar el amor del Padre hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Cómo vamos a llevar este amor? Fácil, en nuestra vida del día a día, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, con tus compañeros, con tus amigos, con tus amigas. Pero ¿qué pasa? Mañana nos juntamos con las amiguitas y ¿qué es lo primero que hacemos? Pues a echar chisme y hablar de los demás y a ver qué pasó en la semana, ¿no? Y más allá de contribuir a hablar bien de los demás, a preocuparnos por el bien del prójimo, pues al contrario, a veces estamos echándole tierra al prójimo, ¿no? Bueno, la intención de todos nosotros que vivimos ya el bautismo o que ya estamos bautizados, pues es que nos acerquemos a la misa, al encuentro de la palabra de Dios, de la Eucaristía, y que también nosotros por medio del bautismo podamos compartir nuestra esencia de amor con los demás.